escuchen en el mejor momento del año. 2974-775509 FM 98.5 MHz. Verano 2026. Muy bien, avanzamos en el programa. Nos vamos ahora a un nuevo contacto telefónico. Entiendo que ya está en línea el diputado Pedro Muñoz. Vamos a hablar con respecto, bueno, entre otros temas, ¿no? Lo que está pasando con el caso Libra. Ayer hubo conferencia de prensa, lo marcamos acá a la mañana, en el mediodía. Finalmente ocurrió en horas de la tarde con una enorme repercusión, lógicamente periodístico, pero también en el ámbito político. Pedro, desde Inforadio, en el Caletense, Roberto Méndez y Roberto Murúa, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan, Robertos? Un gusto saludarlos y buenos días a toda la audiencia. Bueno, buenas tardes ya. Sí, claro, casi buenas tardes. Sí. Pero, bueno, para hablar un poco, porque, bueno, hay una enorme repercusión, lógicamente, lo marcábamos recién, no solamente en los medios, sino en la política, por el caso Libra, ¿no? Que salpica al gobierno de Javier Milei, y ayer precisamente veíamos al referente de Denari a nivel nacional, del área de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, haciendo la exposición mediante una conferencia de prensa, acompañados por otros diputados. ¿Qué lectura, Pedro, están haciendo desde su sector de la política con respecto a lo que está pasando con el caso Libra? Bueno, recordarán aquella oportunidad que viajó y estuvo acompañándome Maxi allí en Caleta Olivia. Sí. Hacía alusión a la pregunta de ustedes respecto a esta tarea, que creo que la han desarrollado con mucha seriedad, con mucha responsabilidad institucional, como bien se marcó ahí, y bien lo señalaba Maxi en algunas entrevistas. Ojalá no se hubiera presentado la situación tal cual se presentó en función de las pruebas que se están documentando, pero nuevamente y evidentemente dos aspectos que quiero señalar. Primero, la justicia, que nuevamente, y por lo que se está observando, no está actuando en tiempo y forma. Claro, una denuncia ahí al fiscal, ¿no? El gobierno anterior. Sí. ¿Cómo? Hubo una denuncia ahí al fiscal. Claro, porque no se, viste, esta es la preocupación y creo que la duda enorme que existe de los vecinos respecto a cómo funciona la justicia, porque en los casos donde está metido el poder político, nunca se actúa o se tarda en actuar en tiempo y forma. Claro. Las causas se demoran, después que perdieron el poder recién ahí se activan, muchos de los casos, cuando no, las sanciones nunca llegaron, como han ocurrido con otras situaciones, y esto es lo que genera el enojo de los vecinos. Y la otra, nuevamente, el doble discurso, porque yo te digo, cambiemos los actores, y si hubieran sido los actores, esta gente que hoy está en el gobierno estaría denunciándolo fenomenalmente, justamente por el tema del uso y abuso en las funciones, aprovechando una cuestión, diríamos, de ser una figura, en este caso el presidente. Imagínate en otras situaciones, si los actores hubieran sido distintos, lo que se estaría diciendo sobre el tema, ¿no? Desde este mismo sector que venía, porque ahí está el doble discurso de lo que vos denunciás y finalmente tratás de justificar cuando vos lo haces. Entonces, yo creo que eso le hace muy mal, obviamente, le hace un daño tremendo también a esto de decir, sí. bueno... Sí, al país, a la República. Sí, claro, porque deja de ser una figura, un personaje, hay una investidura en el medio, mal que le pese a Milei o trate de justificar que hay acciones personales y acciones institucionales. Es la misma persona y lo que representa, diríamos, hoy es en el rol y diríamos la función que está teniendo, y si desde ahí vienen estas propuestas con el nivel de credibilidad que en esos ámbitos seguramente tiene Milei, y a sabiendas de que esto iba a ser un mecanismo similar a otras situaciones similares que han ocurrido con estos tokens, criptomonedas, indudablemente hay una participación directa que debe ser evaluada, que debe ser llevada a la justicia y analizada por completo y determinar la responsabilidad
en lo personal entiendo que las tuvo, más allá de la pretensión de Libertad Avanza de minimizar el accionar del Sí. presidente. No El cualquiera informe, llega, no cualquiera llega al claro, presidente, Roberto, no, así claro, nomás. no, claro, pero digo, y el informe que presentó ayer la Comisión Investigadora de Diputados es bastante contundente, te digo. Sí, absolutamente, por eso te digo que se trabajaron conociéndolo a Maxi Ferraro, indudablemente iba a ser así, porque digamos, es una persona sumamente responsable en lo que hace y en lo que dice. Eh, las expresiones que ha utilizado están fundamentadas, no es una persona que tira el voleo tratando de, por ejemplo, con intencionalidad de dañar a alguna persona y otra, jamás lo ha hecho, ha tenido, cada vez que se ha expresado, lo ha hecho con fundamentos, y evidentemente la comisión en ese sentido ha avanzado. Mirá que tuvo bastantes bloqueos, incluso dentro de la propia Cámara, para que no, de hecho no se podía elegir las autoridades, hasta que precisamente, bueno, ante una propuesta del diputado Ferraro, se logró movilizar eso y finalmente se pudo constituir y avanzar. Tiene una El terminalidad, gobierno, como se yo recuerdo expresó. que el gobierno hizo de todo para que la comisión no pudiera primero constituirse, después avanzar y Exactamente. mucho menos investigar, ¿no? Es así. Exactamente, dijo que estaban avanzando sobre la justicia, cuestión esta que no es así, ni mucho menos. La Cámara tiene un rol también, y No, claro, lo en que ese pasa es que si la punto, comisión investigadora no hubiese denunciado al fiscal, la causa hubiese seguido dormida en el cajón. no, pero ni que no te quepa ninguna duda, por eso te digo, nuevamente la justicia vuelve a repetir modalidades y mecanismos que históricamente ha llevado adelante cuando el poder de turno es tocado, o sea, dentro de unos años van a decir, sí, era responsable, ¿viste? Claro, cuando Ya, ya no está en el ya poder, ¿no? prácticamente, Claro. ya, claro, Y ya con la perimió posibilidad las de haber cosas, hecho ¿viste? después mucho daño, ¿no? En el caso que sea. Claro, Claro, En el caso que Pedro, sea. y claro, la situación pero sea quien del sea. fiscal, ¿Cómo? la situación del fiscal, digo, de la denuncia al fiscal, el apartamiento del mismo, ¿se dará, Bueno, no se dará? bueno, Puede... esto va a depender mucho de lo que se plantee en los juris, en los formatos y Claro. mecanismos que corresponden a la justicia respecto a esta situación, el Consejo de la Magistratura, bueno, lo que corresponda en los mecanismos que se tienen arbitrarios a tal efecto de ratificarse o comprobarse efectivamente la dilación que ha tenido el fiscal ante la presentación de prueba contundente y fehaciente, ¿no? Porque este es el otro punto. Las pruebas que se han informado, incluso que las tiene el fiscal y que todavía no ha convocado a nadie, no ha citado, todo tendiente a una demora exprofeso, por lo que se ha manifestado desde la comisión investigadora, exprofeso para que esto, como dijo Roberto Murúa en este caso, vaya acá, se encajonee y no prospere, ¿viste? Después no hace cosa que te quede con que los plazos están vencidos, que prescribió la causa, etcétera, etcétera. Por eso Claro. es importantísimo lo que se ha hecho y es importantísimo lo que se ha señalado de la Cámara. Y en el caso nuestro de coalición, la responsabilidad que siempre hemos tenido, independientemente de quién tiene el rol, quién lo está ocupando, de actuar de la misma manera. Porque ya te digo, si hubiera sido, voy a poner el nombre si hubiera sido el kirchnerismo, esta gente estaría planteándolo exactamente lo mismo que históricamente se ha señalado. O sea, hubiéramos manifestado lo mismo con el kirchnerismo, con Libertad Avanza, con el PRO, con cualquiera que hubiera estado allí, porque esta es la tarea. Sí, bueno, pero Es convengamos que así. esta posición que tiene la coalición cívica no lo tienen todos los partidos, está claro, y no es porque estemos charlando con vos, ¿no? Porque, bueno, ha pasado que ha mantenido la coalición cívica un cierto posicionamiento que por ahí no todos los sectores de la política han tenido en los últimos tiempos, eso está claro también. Sí, bueno, eso da un respaldo a lo que se está diciendo, porque se ha actuado fundamentalmente en los diputados nacionales, que han actuado con la misma seriedad que hubieran actuado si hubiera estado otro gobierno, ¿no? Esto lo quiero significar porque, bueno, tenemos diríamos,
nuestro posicionamiento es un procedimiento de resguardo de las instituciones, fundamentalmente del cuidado, y por ende, diríamos aquí, en esta participación directa del presidente de la Nación, en un caso en donde permanentemente van surgiendo pruebas, audios que ratifican esta connivencia, indudablemente Coalición Cívica no se iba a quedar callado, iba a hacer el planteo, iba a hacer la investigación rigurosa, por cierto, sin corrernos y caer en el golpe bajo o en el aprovechamiento político que muchas veces se hacen en algunas cuestiones, pero se ha trabajado con la seriedad y la responsabilidad que le cabe a la presidencia de la comisión, en el caso de nuestro presidente, que es Maxi Ferraro, ¿no? Pedro, te cambio de tema, te saco de lo que estamos hablando del caso Libra, seguramente en algún momento lo vamos a retomar, pero también me interesa tener tu opinión con respecto a lo que está pasando políticamente en la provincia de Santa Cruz. Bueno, cambios en el gobierno, lo que fue la sesión preparatoria, después la sesión donde habló el gobernador haciendo la apertura del periodo de sesiones 2026, en el medio la asunción de Luxen, que a mí me llamó poderosamente la atención que haya sido todo en el mismo, ¿no? En el mismo lugar, como si fuera la misma cosa, el mismo acto. ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que está pasando con los movimientos que hay en el gobierno de Claudio Vidal? Bueno, uno lo ve de afuera, no está dentro de ese frente, no conoce hacia adentro, pero indudablemente por las propias expresiones que han manifestado distintos actores, bueno, la salida del PRO ahora, en estos días, evidentemente hay un nivel de lo veo con arena movediza de este frente, en el sentido de las propias expresiones que han dado divergentes entre ellos muchas veces respecto al funcionamiento, ¿no? Institucionalmente igual, por supuesto, y es preocupante porque, bueno, tiene la tarea, la enorme responsabilidad de dirigir los destinos de la provincia, y entonces cuando están estos desenfoques que son notorios o se observan por las propias expresiones, ya te digo, de los responsables del gobierno, la verdad que no deja de preocupar, porque en definitiva, por un lado terminás perdiendo interlocutores o no sabés si los interlocutores con los cuales están conversando, por ejemplo los gremios, realmente son los que van a tomar o van a llevar adelante lo que se propone, y de otro lado tenés respuestas totalmente negativas o distintas a las que se firmó. Es complejo. Y uno espera que por institucionalmente que esto, diríamos, haya un ordenamiento hacia el interior y realmente se encauce ese rumbo, no por el gobierno en sí, porque el gobierno de última, como todo gobierno, puede ser renovado, puede ser pasajero, ¿me entendés? Pero por el bien del Estado santacruceño, te quiero decir, ¿no? Los gobiernos en sí son transitorios. Ahora, el Estado santacruceño debe tener una certeza, y en eso la responsabilidad del gobierno, en este caso de SER y compañía, debe encauzarse por lo que uno está observando y escucha hacia afuera voces distintas de cuestiones que debieran resolverse en el marco interno. Y sí, claro, pero indudablemente parece que ese marco interno ya no da lugar para ese tipo de discusiones, ¿no? Entonces termina todo en la discusión afuera, ¿no? Aparentemente, claro, ¿no? La por verdad esto... que, claro, desconozco si hay un marco es un frente, claro. Obviamente, vos sabés que cuando hay sociedades, porque un frente no deja de ser una sociedad, obviamente que no todos tienen un objetivo en común, pero obviamente que hay posiciones distintas, y ese marco evidentemente no estaría, porque efectivamente, como bien señalás, Roberto, sale la expresión hacia afuera cuando debiera debatirse internamente y tomar una línea, ¿no? Bueno, ojalá, no lo digo solo, no lo digo por el bien del gobierno, se entiende. Que ojalá que ajusten la línea
y todos sepamos para dónde realmente va a ir el gobierno. No Claro, porque tengamos doble le identidad, queda una tarea al gobierno de 1 año y medio, donde además hay que definir, por claro, ejemplo, cómo vamos a votar los La ley santacruceños, electoral, ¿no? sí. Bueno, En ese sí, sentido, Pedro, consultarle cómo ve usted también todos los movimientos que se están generando, no solo en el partido gobernante, sino en los otros partidos. Recién usted decía con respecto a los movimientos que hubo o la salida del PRO del Frente Electoral, pero también estuvo la renuncia de Roquel en la UCR, el pedido de reingreso a la UCR por parte del vicegobernador Leguizamón, la interna dentro de lo que es el PJ, si lo dejan de lado a Grasso, si no lo dejan de lado. ¿Cómo ve usted esa situación? Bueno, Roxana Reyes de vuelta en escena, por parte de la UCR, cercano a Milei, alejada de Milei. ¿Esa parte ustedes también la están analizando y tiene que ver netamente con la futura ley electoral? Yo creo que, mira, sí puede tener, Roberto, puede tener, pero bueno, la ley electoral, sí, digamos, va a sentar las bases de lo que puede ser esta elección, ¿no es cierto? Nosotros, como vos lo sabés, hemos presentado un proyecto completo de sí, ley electoral, no solo con la boleta única, sino después ya presentamos un proyecto con sistema PASO, para dirimir las cuestiones de los frentes. Yo creo que se están acelerando los tiempos, y si bien falta para conformar las estructuras electorales, lo cierto es que hay, digamos, posibles precandidatos o figuras que se quieren instalar legítimamente, obviamente, cada uno tomará su posición pero ya están, digamos, con la pretensión, obviamente, de referenciarse en el ámbito político en función de futuras candidaturas. Es legítimo. Después cada uno tomará o adherirá a través de su voto los vecinos sobre si les gusta o no determinado candidato, pero no dejan, los partidos están con toda esta profunda crisis institucional e interna, y sí, seguramente vamos a tener varios de estos episodios de aquí al año que viene. Primero, por un lado, como bien decíamos recién, el oficialismo tratando de gestionar, acomodarse en la gestión, porque eso también va a depender de eso va a depender también su futuro, ¿no? La ratificación o no de ese frente o la construcción de otro, bueno, eso va a depender mucho de la ley de Lema, perdón, de la ley electoral. de electoral. Claro, Eso lo va a que se marcar define ahí va a mucho. marcar un poco la cancha, eso está claro. Sí, porque Eh, va a habilitar o no claro, claro. Entonces posibles habrá más o disputas. menos interna dependiendo de qué se resuelva en Claro. esa ley electoral. Pedro, Exactamente. Y ¿y el por otro tratamiento? lado, Sí, sí, obviamente el radicalismo también con sus cuestiones internas, que ya las tenían en esta puja, si el sello, por ponerle el término, iba con el frente de ser o no. Eso me parece que va a ser otro de los puntos de discusión en el debate, para adelante. Pero bueno, sí, serán sobre todo lo que los pasó en la correligionarios sesión preparatoria que determinen. ¿no? Con la declaración del vicegobernador y toda esa situación. Sí, Pedro, sí. ¿y qué opinás de cómo el gobierno presentó finalmente la ley de emergencia? Porque viste que hubo primero, como yo digo, lo dijimos acá nosotros, en enero, un globo de ensayo, viste que nadie se hizo cargo después de ese borrador, pero finalmente, bueno, el gobierno, un día antes de la primera sesión ordinaria del año, lo ingresó al proyecto, bueno, y después lo que pasó, ¿no? Porque, bueno, Bueno, la protesta de los si fue sindicatos, de los gremios bueno, y la decisión que tuvieron ustedes ahí en la legislatura de devolverlo al Ejecutivo. ¿Qué lectura haces? bueno, Roberto, si fue un globo en el ensayo y la muestra era malísima ya venía Claro. muy mal. Bueno, pero dicen que el gobierno, pese a que no le funcionó el globo de ensayo, que le fue mal en esta sesión porque se lo devolvieron, va a insistir, porque dice que es un compromiso que tiene el gobierno de Vidal con el presidente Milei. Bueno, eso es una discusión, pero esa discusión y ese blanqueo de situación que bien podría haberse dado en un ámbito de diálogo, como se planteó en ese momento el día de la sesión, que si pudieron pasar los distintos referentes gremiales,
conversar y motivar esta decisión de no avanzar con el proyecto porque iba a tensionar más la cosa, bien podría hacerse antes, porque como he señalado en otros medios, Roberto, la Cámara en general ha tenido una actitud muy responsable con el tema de la emergencia. Ha aprobado toda la emergencia que ha pedido el gobierno, casi por unanimidad, te diría, claro, el 90%. Claro, casi, sí, por unanimidad, casi todas, sí. Sí, porque diríamos, ha tenido esa responsabilidad, no hemos corrido los de la oposición, hemos analizado la situación, se ha invitado, y ahí viene el tema, se ha trabajado previamente, se ha invitado a los involucrados han participado en la construcción de las emergencias. Cuestión esta que no pasó, nos invitó a los sindicatos, a los municipios para ver cómo venía la mano, bla, bla, toda esta historia que entiendo que debiera haber ocurrido, y vuelvo a utilizar una frase que siempre en los medios hablamos, no había logrado la licencia social de esta emergencia. Claro. ¿Por qué? Porque no se había construido, no se había trabajado, no se habían analizado los objetivos, hacia dónde venía, por qué venía, esto que surge ahora. Era obvio que iba derecho al fracaso. Sí, pero cuando no dialogar es más que probable. Yo no te digo que no la puedan imponer por las manos, pero me pareció sumamente responsable la decisión de los propios diputados oficialistas de no avanzar hasta que no ocurran al menos estos pasos. Yo no digo que va a ser un debate, tenían las manos no para tratarlo sobre tabla. Esto nunca estuvo, y en ese sentido, ¿qué cambia que haya ido al Ejecutivo y no que se haya tratado en comisiones? Porque llevarlo a comisiones, Roberto, no iba a solucionar el problema de fondo, que era la manifestación y la tensión que se había originado con el proyecto tal cual estaba. Iba a ser complicado si no había un diálogo por fuera de allí, porque en las comisiones, ¿qué pasa? El oficialismo tiene las manos. Es decir, con simple mayoría lo logra. Ya no necesitas la adhesión de los demás diputados. ¿Y su postura en el cómo se dio el reclamo en las afueras? Voy a despejar la paja del trigo, ¿no? Esto lo voy a decir con claridad. Yo puedo entender, y lo entiendo, porque estúpido no soy, de que alguno quiera aprovechar y alguna cuestión de carácter político en una manifestación que antes eran los que firmaban solicitadas en contra de los laburantes, ¿viste? Y ahora se ponen en defensores. Bueno, bárbaro que hayan cambiado la opinión. Pero uno es viejo y ya conoce el paño, y yo solamente respaldo la decisión que tomaron orgánicamente las distintas organizaciones sindicales, más allá de su posicionamiento, pero respaldadas por Congreso, etcétera, etcétera. Los que dicen en el 2011 estábamos en la vereda de enfrente, algunos lo marcan con alguna hipocresía. Sí, pero son los mismos que nos persiguieron y los mismos que firmaban solicitadas en contra de los mismos reclamos que se estaban haciendo el día de ayer, el día jueves. Entonces, se han cambiado, bueno, en buena hora, pero uno es viejo y entiende muchas veces, lo entiendo, diríamos, de buscar en un reclamo genuino o subirse a un reclamo genuino para generar algún grado mayor o diríamos estamos allí de aceptación del electorado, porque netamente tiene que ver con... más vale, por el electorado, esto lo han hecho todos, se han subido, incluso el actual gobierno ha respaldado algunas cuestiones, justamente esa fue la crítica, porque respaldó algunas cuestiones que se manifestaban de parte de los trabajadores en la época de la gobernadora, la doctora Alicia Kirchner, y después apareció un proyecto a contramano en la Cámara, que es una de las cuestiones que justamente el electorado que lo había votado se lo hizo saber. Pedro, te pregunto, van a pedir, digo yo, son la minoría, ¿no? Pero digo, si te juntaste con algún otro grupo de diputados para ver el tema de la denuncia que hizo el intendente de Río Gallegos con respecto al tema de los fondos de YPF, que uno denunció que fueron utilizados para gastos corrientes cuando estaban previstos que eran para obra pública, eso por un lado. Si van a hacer algún pedido de informe con respecto al tema de el atraso también de YPF en el incumplimiento por el tema de la remediación ambiental que tiene que arrancar, entiendo, en enero y estamos a marzo y no pasó nada.
¿Y qué sabes del viaje, si sabe algo de los diputados, del viaje del gobernador a Estados Unidos y posterior estadía en Buenos Aires? Porque no ha trascendido la agenda oficial. Son, mira, 3 temas te diré, 3 temas. Del arranco del último, no, desconozco cuál es el informe o qué resultados han tenido, porque bueno, efectivamente no hemos tenido la primera sesión y tampoco hemos tenido, diríamos, un informe respecto a, y tampoco se ha publicado mucho respecto a los qué alcances ha tenido, qué objetivos o qué diríamos desarrollo de relaciones positivas hacia la provincia se han tenido con esto, ¿no? Veremos qué se informa del Ejecutivo. Con el otro, nosotros ya hemos pedido los informes el año a final de año pedimos un informe respecto a esta situación. Ahora arrancan las sesiones, así que bueno, vamos a esperar la devolución de esas resoluciones que tienen que ver con el tema del uso de los fondos en algunas cuestiones. Bien, ¿y el tema de la remediación ambiental también? El tema de la remediación ambiental también, porque iba a arrancar en diciembre, claro, y todavía estamos en veremos, claro. Lo cual repercute porque remediación ambiental implica trabajo, ¿viste? Sí. Y cuanto más rápido se haga, no solo va a haber ingresos o desarrollo laboral, sino también resarcimiento a la provincia. Claro, claro. Cuantificar eso es muy importante y por supuesto que lo vamos a solicitar. Bien, Pedro, tengo un saludo acá. Bien, Perdón, pensé que ya habías terminado, perdón, continúa. ¿Qué decías? No, que por ahí me sorprende quienes piden cuestiones de claridad y transparencia cuando no lo hacen en su propia municipalidad, ¿viste? Y me consta porque yo fui concejal acá, ¿viste? Usted dice como está por bien que se graso. haga. Y Sí, usted por lo denunció, supuesto, justamente. pero yo, por supuesto, pero está bien que se haga, pero que se haga con todo, inclusive él, ¿viste? Bueno, nada, eso. Bien. Hablando de dobles discursos, ¿viste? Nadia Sosa acá escribe, dice, un saludo al diputado que trabaja con responsabilidad y criterio. Me acaba de llegar el mensaje. Muchísimas gracias, Nadia, muchísimas gracias. Y bueno, una de las cosas que tengo pendiente, ya cerrando esto porque tengo que llevar a los chicos a la escuela. Sí, claro, ya te estamos liberando. Sí. Una cosa que tengo pendiente y justo es pedir una audiencia precisamente al señor gobernador por 2 temas que hemos aprobado en la Cámara. Uno que tiene que ver con Aguada del Norte, Sí. que salió aprobado por unanimidad, y ver si esto puede avanzar en el trabajo, en el estudio, que es lo que se pidió. Y el otro que también se aprobó y fue ratificado por el propio gobernador, es la construcción de la sede ahí del Centro de Salud en Caleta Olivia, también a propuesta de vecinos de ahí de Caleta, que presenté, que salió aprobado por unanimidad. Bueno, ver si a través del Fondo Unirse, hablando de cuestiones que tienen que ver con la obra pública, Sí. se puede avanzar en eso porque es tan necesario y urgente, diríamos, en la zona, ¿no? Así es. Pedro, lo liberamos. La próxima nos contesta si va a ser precandidato para el 2027. ¿Tan pronto? En Sí. 20 preguntas, está ansioso es que Méndez. No, me parece que mirá, voy a ser respetuoso, por supuesto, de la pregunta y todo, pero nuestro vecino está pasando, creo que van a coincidir en eso, chicos, la preocupación está pasando por lo cotidiano, Sí. es sumamente preocupante, muy complicado, Sí. estamos en un año muy complicado, Sí. y hay que ser cuidadoso en eso y medir los tiempos, ¿viste? En cuanto a estas cosas, porque me parece, y creo que vamos a coincidir todos, hay mayores preocupaciones Sí. en que podamos resolver entre todos cómo sorteamos este año bastante complicado, por cierto. Así es. Pedro, gracias. Abrazo grande. No, por favor. Hasta Gracias luego. a ustedes, un abrazo enorme. Tu marca también puede sonar como el verano. Llámanos y hacé que te escuchen en el mejor momento del año.